todos, bienvenidos a esto que es Tres para qué, el podcast en el que vamos a estar hablando de muchas cosas sin importancia, pero también otras con mucha importancia, como la de hoy. ¿Sí o no, Cristian? ¿Qué más? Bien, todo bien. Y sí, es una vaina con importancia, aunque, pues, como decía usted, somos expertos en hablar en cosas innecesarias. Pero en este caso sí, como hablar cosas que uno escucha mucho y pues digamos que se habla mucho, pero uno a veces es bastante ignorante y uno como que se hace, o las cosas no le terminan de cuadrar algunas veces por cuestiones de desconocimiento más que todo. Bueno, entonces ya vamos a eso. ¿Y qué más, Juan David? ¿Cómo vamos? Yo, oiga, feliz, contento de arrancar este proyecto. Vamos a ver cómo nos va. El tema de hoy es un tema, pues, en lo personal que creo no todos conocemos como deberíamos conocerlo. Entonces, vamos a ilustrarnos con las invitadas, a conocer, a preguntar y pues veremos cómo sale todo el día de hoy. Bueno, entonces, antes que nada, este programa está hecho por Oscar Criollo, Cristian Contreras y Juan David Poveda, y les agradecemos a todos los que se toman el tiempo de darle play a este podcast y escucharnos hablar. Vamos a hablar de varias cosas, pero primero empecemos hablando de lo que ha pasado últimamente en el país. Por ejemplo, Juan David nos envió una noticia, ¿qué día? ¿Cuál es la noticia? ¿La tiene ahí, por ahí a la mano? Listo, sí, bueno, no, lo que sucedió con esa noticia y que pues la verdad en lo personal me causó mucho revuelo fue que una mujer durante aproximadamente, según cuenta la fiscalía y pues en el estudio que están llevando a cabo, duró durante 3 semanas siendo perseguida por una persona, pero esa persecución fue una persecución silenciosa, es decir, nunca llegó a abordarla, sino hasta el día en el que la torturó, abusó de ella y finalmente la descuartizó. Sí, es eso como otro caso de asesino serial, pues que estaría, o pues hasta el momento solo se ha confirmado esta, o lo que uno ve, que se ha confirmado solo una, pero que el tipo ya venía siendo como denunciado, como que ya tiene incidencia en otros casos en los que también como que puede pasar lo mismo, y pues digamos que es algo que la gente no puede estar tranquila ahorita, o lo que uno ve, no puede estar tranquila en la calle, porque pues, o nunca lo ha podido estar, y sea donde sea en el país que sea, siempre existen como estos tipos de personas que tienen cosas en la cabeza que no terminan de cuadrar, Pero y vale, pues cuidado. Hubo se otra, llevan otra al mundo. noticia que fue la de, dice, motorizado interceptó a mujer, sacó un revólver y le disparó. Y es una noticia justamente que habla de esto, pero entonces hay varias preguntas. Dicen que fue un crimen pasional, ¿no? Que ese fue el título que puso el diario que hubo respecto a la noticia. Entonces ahí entran varias preguntas. Por ejemplo, estaban hablando de, diciendo que uno ya no puede salir a la calle tranquilo. Entonces la pregunta es, ¿quiénes no pueden? ¿Nosotros, hombres, o las mujeres? La otra es, ¿fue un asesinato serial o fue un feminicidio? Y también me acuerdo que habíamos compartido unas imágenes, por ejemplo, esta de una denuncia a Omar Gómez Orduz, que fue acusado de violación a una mujer que se Ujú. encontraba en un estado de inconsciencia e incapacidad de resistir, egresado de Sociología de la Universidad Nacional. Y así como muchas otras noticias, entonces nosotros dijimos, ¿por qué no hablar sobre los feminicidios, hablar sobre la violencia de género, hablar un poco también sobre los aliados, entre comillas, y Ujú. si es verdad que los hombres pueden ser feministas? Por ejemplo, el del último caso hacía parte de Juventud Rebelde. Juventud Rebelde es un grupo, un colectivo que se supone está muy tirado hacia las ideas más progresistas. Pero entonces, como esto no es un tres gordos hablando de fútbol, no va a ser tres hombres hablando de feminismo porque no tenemos ni idea. Entonces tenemos tres invitadas que nos van a ilustrar sobre el tema y nos van a decir qué es lo que sucede acá, qué es lo que realmente sucede. Entonces, quiero presentarles a Lupus y a Sandumba, que hacen parte del colectivo Revoltosas Sin Rostro. Ambas son estudiantes de sociología. Entonces las saludo. ¿Qué tal, Lupus? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo Bien, vas? bien. ¿Todo bien? Bien, bien, ahí vamos. Me alegra. ¿Y Sandumba, qué tal? Hola, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Nosotros bien y contentos de tenerlas acá. Y también tenemos a Daniela Ocampo, psicóloga egresada de la Universidad San Buenaventura.
¿Qué tal, Daniela? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Nosotros bien y estamos contentos de tenerlas acá. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles es, estos crímenes, digamos los dos primeros que leímos, el del hombre que salió, persiguió a una mujer durante 3 días para después descuartizarla, y del otro hombre que supuestamente fue un crimen pasional, o sea, digo supuestamente porque así lo titula el diario, ¿qué son? ¿Son asesinatos o los catalogamos como feminicidios? ¿Y por qué se llaman feminicidios? Creo que empezaría yo. Sí, dale. Yo los considero feminicidios, pues son crímenes de hombres motivados como por el odio, el desprecio, el placer o un sentido de posesión hacia las mujeres. Entonces, yo consideraría que son claramente feminicidios, que además han tenido eh, como rasgos de violencia sexual, ensañamiento, torturas, la deshumanización del cuerpo femenino y demás. Entonces, por mi parte, yo los consideraría feminicidios. ¿Y Sandumba qué opina? Yo estoy de acuerdo con Lupus, yo creo que son feminicidios porque inicialmente empieza como una acción normalizada dentro del sexismo que normalmente es callejero, que es como el acoso, y empieza como ese acoso que no tiene que ser totalmente físico, pero que luego sí, como cuando transmuta lo físico, se hace con esta violencia que es sexista. Entonces, como que no tiene que ser una persona conocida o un familiar o un exnovio para que sea considerado feminicidio. Esto puede ser también ocasionado por extraños y pues las obsesiones o impulsos sexuales y pues de posesión que tienen algunos hombres sobre algunas mujeres, que hace que el acoso pueda llegar a estos tipos de violencia, porque el acoso normalmente no es tratado pues como con la trascendencia que debería tratarse, solo hasta que la víctima muere o pues es matada pues, y ahí sí pues trasciende en sí mismo a la categoría de feminicidio. Ok, yo, Y, bueno, 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 hágale. bueno, el tema a mí siempre me ha surgido como una duda en cuanto a feminicidio, pues vemos que siempre de cierta manera, o lo que ven, o lo que uno ve, es que se juzga pues principalmente al agresor, que es un hombre, pero en el caso, por ejemplo, cuando son parejas del mismo sexo y suceden los mismos casos, hay acoso, asesinato, ya sea por celos, por rabias, hay cómo se determinaría esto, o sea, no, es una cosa que no logro entender, o hay una inequidad en cuanto a lo judicial, o cómo se plantea este tema. Bueno, según sé, pues no sé mucho de esto, yo estudio sociología, pero digamos que según lo que he llegado a conocer, hay una diferenciación entre como crimen pasional, que puede ser como entre parejas, y los feminicidios son una categoría que empieza a ser a ser llamada como consecuencia de opresiones sistemáticas hacia las mujeres. O sea, opresiones sistemáticas que están normalizadas dentro de la cultura machista y patriarcal, como lo que les comentaba del acoso, el morbo, otro tipo de violencias que luego trascienden, normalmente son de los hombres hacia las mujeres. Por eso se crea esta categoría puntual que apunta a que las víctimas, pues sí, son víctimas de un sistema mucho más grande que ellas y una opresión sistemática que luego trasciende pues a las escenas personales y pues familiares de las mismas. No sé qué opinan mis compañeras. Bueno, pues empezando con la primera pregunta que ustedes mencionaban, si estos dos casos eran de feminicidio, yo estoy de acuerdo con ustedes y sí, yo lo considero también un feminicidio, porque lo que yo tengo entendido es que estos crímenes siempre van a tener de fondo la violencia, ¿sí? Así solamente sea que fue una persona que la vio por primera vez. El trasfondo es la violencia, ya que o sea, en el primer caso, el tipo la viola y luego la mata. Es decir, hay violencia sexual. Y en el otro caso, si ustedes dicen que es un crimen pasional, muy seguramente existía violencia antes y la violencia empezó a escalar y llegó hasta el feminicidio. Entonces, por eso creo que los dos casos son feminicidios. Y en cuanto a la segunda pregunta de por qué se consideran feminicidios,
Y era así la pregunta, perdón. Perdón, lo que me Vale. referiría, por ejemplo, en parejas del mismo sexo. En este caso sería una pareja de, Ok. o en un caso hipotético, una pareja de lesbianas, en donde una, no sé, ya terminó, pintemos un caso, la dejó, terminó la relación, pero una se enfrascó en que el típico caso era de ella, que no podía ver a nadie más, y por dicha razón, después de unas persecuciones, la resultó asesinando. Entonces, en este caso también Ok. cabría el tema de feminicidio, viendo que también hay odio hacia una mujer. Se puede, o no sé, Sí, ¿ustedes lo consideran, se puede haber feminicidio de una mujer a otra mujer? sí, yo creo que sí. El feminicidio es en pareja, ¿sí me van a entender? No, no solamente es en pareja, perdónenme. O sea, tú puedes, el feminicidio tiene como base el desprecio hacia la mujer, ¿sí me van a entender? O sea, tiene que tener de fondo la violencia y tiene que tener un odio y un desprecio hacia la mujer. También puede venir desde otra mujer, ¿sí me hago entender? La verdad no estoy muy segura si se puede llamar feminicidio, pero si es por desprecio a la mujer y esto sí, porque otras mujeres pueden sentir desprecio de la mujer. No sé si me estoy equivocando, mis compañeros ahorita me corregirán, pero igual es un feminicidio porque tiene base la violencia. Es que yo creo que la duda ahí es si todo asesinato que comete un hombre hacia una mujer es considerado feminicidio y el por qué. O sea, digamos, yo tengo entendido que antes, cuando habían este tipo de crímenes, el hombre salía libre porque decían que era un crimen pasional y digamos que tenía supuestas motivaciones. Entonces empezaron a catalogarlo como feminicidio para evitar que estos hombres que asesinaban mujeres salieran libres. Pero entonces en el caso, por ejemplo, de la primera noticia que estuvimos hablando, que fue que un hombre persiguió durante 3 semanas a una mujer, es decir, no tenían ninguna relación sentimental, también es considerado un feminicidio. Entonces, el feminicidio es únicamente cuando es un asesinato del hombre hacia la mujer, del hombre hacia la mujer, y siempre tiene que estar catalogado como que es porque lo hizo por odiarla por ser exclusivamente mujer, o cuáles otros matices están dentro del feminicidio para catalogarlo como feminicidio. Bueno, según sé, como que más allá, yo creo que el feminicidio sí puede ser de una mujer a otra, no sé cómo estará estipulado exactamente en la ley, pero el feminicidio es una categoría que se crea como de que maten a una mujer por su condición de ser mujer. O sea, no todos los asesinatos de hombres hacia mujeres o de mujeres hacia mujeres pueden ser considerados feminicidios, sino que hay una comprobación de que es una violencia que es creada a partir de un sistema patriarcal que tiene normalizadas ciertas conductas que luego llega al feminicidio como, pues como el escenario fatal y el último escenario, pues de esas acciones normalizadas. No todos, o sea, puede ser asesinatos por robo de hombres hacia mujeres y demás, y estos no son considerados como feminicidios, sino que en la indagación de los casos normalmente, pues sí, como que se buscan las señales en las que normalmente haya, pues sí, haya como rasgos de posesión, de violencias sexuales, de todo este tipo de rasgos patriarcales de la cultura para ser considerados ahí sí como, pues como feminicidios en sí mismos. Digamos que algo que se resalta de toda esta cuestión del feminicidio es que cuando existen crímenes contra mujeres, es como, ¿cómo decirlo? Como muy fácil leer el contexto, porque el contexto trae consigo diversas violencias de género que están presentes en la vida social. Entonces, que ocupan absolutamente todos los aspectos, desde el salir a la calle o el estar en mi casa con un agresor, o salir, no sé, a comprar algo y que me acosen en la esquina de mi casa. Y digamos que todo ese tipo pues de violencias son toleradas y normalizadas por la comunidad y, pues, y las instituciones, lo que crean ambientes de impunidad. Entonces, creo que el feminicidio está claramente cruzado por la violencia de género y obviamente, pues, es como la base, como el odio
a la identidad sexual, sexo o género de una persona. Entonces yo consideraría que también puede darse un feminicidio de una mujer hacia otra. Sin embargo, pues considero que las estadísticas han de ser mínimas en cuanto a este tipo de casos. Yo, sin necesidad de interrumpir a mi compañera, quiero decir como que no necesariamente el odio, porque pues muchas de las parejas sentimentales y demás de algunas mujeres como que expresan y psicológicamente se estudian como personas que no odiaban a las mujeres o que en sí mismas pues se podría decir que no eran misóginos, pero que hay sentimientos más allá del odio, como la posesión y el paternalismo que tienen por sobre las mujeres, que llegan pues a cometer estos asesinatos hacia las mujeres que pues están direccionados como a que me pertenecen, son mías, no las odio, pero las quiero para mí. Exacto, pues digamos que entonces comportamientos, no sé, misóginos, machistas o patriarcales, creo que es un concepto que abarca mejor como a lo que queremos llegar. Bueno, en cuanto a eso, de lo que decía Oscar de los crímenes pasionales, anteriormente se veía esto como un crimen pasional. Así fue hasta aproximadamente el 2015, que fue cuando pasó el caso de Rosalvira Celi, que fue por ella quien se creó la ley del feminicidio, ¿sí? Entonces hasta ahí se consideraban crímenes pasionales o crímenes por ira, intenso dolor. Luego de eso se creó la ley y lo que yo tengo entendido es que para tomarlo como un feminicidio, la ley tiene 6 razones por las cuales lo toma como un feminicidio, que es que haya tenido alguna relación entendiéndose como relación de familia, de pareja, de noviazgo, de amistad, todo esto. La segunda es que el victimario ejerce poder sobre la víctima, es decir, hagamos de cuenta las personas que son proxenetas de tratas de blanca. Una tercera que dice que se tiene una relación de poder sobre la mujer, es decir, el jefe, un rango militar más alto que la mujer, por decirlo de alguna manera. Otra es que se asesina a la mujer para causar humillación o atemorizar a otra persona, a un tercero. Otra es que la violencia escala, lo que ya les venía mencionando, que la violencia escala, empieza por violencia psicológica, física, sexual y llega al feminicidio. Y la última es cuando la víctima ha sido incomunicada y encerrada, por lo cual también se está ejerciendo una violencia. Entonces, esas son como las por las cuales la ley toma como feminicidio. Y hablando un poquito ya como desde mi área de trabajo, que es la psicología, el perfil de una persona que comete un feminicidio no es de odio hacia la mujer. Ellos no expresan en primera instancia, yo la odio a las mujeres, no me gustan las mujeres, no. Ellos empiezan con micromachismos. ¿Qué es esto? Chistes contra las mujeres, todo lo que hemos visto. Si pasa una muchacha, le chiflamos, las tareas del hogar son de mujeres. Entonces empieza así hasta que empiezan a cometer los feminicidios, que inconscientemente es un acto de odio contra la mujer. Pero entonces, teniendo en cuenta todo este tema de los micromachismos, por ejemplo, que estaba hablando Daniela, yo recuerdo que hace un tiempo, hace unos años, no se hablaba de ese tipo de cosas, no se hablaba de los micromachismos, no se hablaba del tema de construirse como macho y pensar diferente. Y después de un tiempo para acá se empezó a hablar de todo eso, de identificar esos micromachismos, de identificar un montón de cosas y de conductas que estaban o que están mal. Pero también recuerdo que de un tiempo para acá se empezó a dar como una ola de hombres considerándose a sí mismos feministas y de hombres diciendo que son aliados feministas. Entonces yo quisiera preguntarles, y si queremos podemos empezar con la opinión de Lupus, y es, ¿puede un hombre ser feminista o puede un hombre ser un aliado feminista o es una táctica más para tener cierto tipo de protagonismo? Bueno, no considero que un hombre pueda ser feminista y la verdad veo muy complicado el tema de los aliados. Claramente, nosotras necesitamos que los hombres empiecen a cuestionarse sus privilegios, que empiecen a repensarse sus comportamientos individual y colectivamente, pero siento que el hecho de llamarse a sí mismos aliados feministas o feministas
ya pues como que muestra una gana de tener protagonismo en una lucha que no les pertenece, pero que claramente pues tienen que, lo que venía diciendo, como, tienen que empezar a cuestionarse, porque no hay una actitud como de acompañamiento y fortalecimiento de los procesos, sino un afán de ejercer su voz en los espacios en los cuales, digamos que no son convocados la gran mayoría de veces. Hablando ahora un poco también en cuestión a lo que son los aliados, les voy a traer a colación un caso que sucedió hace poco a través de Twitter. ¿Cuál fue lo que vimos? Unas personas, unos hombres, estaban ejerciendo acoso hacia pues, las mujeres, enviando fotos y demás contenidos sin que ellas lo pidieran. Eso era algo que se venía reiterando por mucho tiempo atrás. ¿Qué pasó? Hubo un momento donde una de las chicas se cansó de esa actitud, de ese acoso que ejercían y decidió contarlo. A partir de allí, la mayoría de chicas, hubo una en especial que tomó como el caso, ya que ella es abogada, y pues empezó a trabajar con todas las demás. ¿Qué hicieron? Usaron a un tuitero, una persona reconocida, para que él, como hombre, fuera quien les compartiera como tal todas esas cosas que a ellas les habían pasado, ya que son cosas que pues han sucedido, que nunca ninguna se había atrevido a denunciar y pues curiosamente usaron a un hombre, o bueno, no sé si la palabra sea usaron, el hombre fue quien tomó esa posta y a él fue a quien le enviaron todas las historias para que él pudiera como sacarlas a la luz y que ellas se sintieran un poco protegidas. Quisiera saber si en cuestión a eso del acoso en sí, ustedes creen que se deba, pues lo que se debe hacer es denunciar, pero ¿por qué no se denuncia a tiempo? ¿Qué sucede con eso? ¿Y por qué esperar tanto tiempo cuando hay un acoso? Bueno, eh, ok, yo creo que un hombre no puede ser feminista porque el feminismo es un movimiento creado para mujeres y por mujeres. Y una de las consignas del feminismo es tener la voz en algo en lo que los hombres no estén. O sea, como que históricamente ha habido miles de movimientos y miles de cosas en los que los hombres siempre han estado inmersos y lo que hace que los hombres estén dentro es pues quitarle un poco de peso a ese discurso en que nosotras tenemos que hablar por nosotras y hablar de las vivencias que tenemos pues a partir del cuerpo feminizado pues en el que nacemos o bueno que adquirimos también. Y bueno, respecto a la otra pregunta, eh, ¿me la repites, porfa? Que se me voló. Sí, lo preguntaba era con relación al acoso. ¿Por qué Ah, ok. las chicas esperan tanto en, no sé, denunciar un acoso en algunos casos? Eh, si se siente algún temor por parte de pues, la persona que está haciendo ese acoso. Ok, yo creo que todas alguna vez en nuestra vida hemos sido acosadas y hablo por mí, no puedo hablar por todas porque no conozco el caso de todas, pero creo que está el miedo, la normalización del acoso en la cultura. Es como que puede que tú denuncies el acoso, pero nadie te pone atención o te dicen como no, eso pasa todos los días. Entonces llega el punto en el que uno puede llegar a normalizar, entre comillas, el acoso. Una de las cosas que hace el feminismo es decirte como no te tienes que quedar callada con esto, tienes que responder, tienes que hacer, sí, como tomar acciones directas o indirectas, también depende de las personas, respecto al acoso, porque es algo que pasa todo el tiempo. Entonces, pues puede que muchas personas se cansen de denunciarlo porque aparte no hay como vías legales efectivas y tangibles como para denunciar el acoso en sí mismo. Y también por el miedo al agresor, el miedo a ser señalada como la abusada, la reprimida, la ofendida, porque pues por lo mismo, como que por la normalización existe muchas maneras de pasar por alto el acoso y esto hace que
temamos o nos sintamos solas para hacerlo, porque sistemáticamente y a veces hasta personalmente no tenemos las bases y los apoyos que necesitamos como para que estas denuncias sean efectivas para nosotras y pues nos salvaguarden también la salud mental y la salud física. Bueno, en cuanto a lo que ustedes decían de los aliados, yo estoy de acuerdo. Yo no creo que un hombre pueda ser aliado ni pueda ser feminista, ninguna de las dos. Yo creo que el hombre tiene una función de apoyar en el sentido de tener un pensamiento feminista, me hago entender sin necesidad de ser feminista. Tal vez me contradigo un poco, pero lo pienso desde la manera en que los hombres deben entender que las cosas del hogar no son de la mujer, ¿sí? Deben entender que no por el hecho de que una niña lleve minifalda tienen derecho a morbosearla y todo esto. Eso es lo que yo hablo del pensamiento feminista, entender que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Eso es lo que deben entender los hombres y desde donde nos pueden apoyar a las feministas. Pero ya el hecho de ir a una marcha, de sentarse a hablar de feminismo, es un tema que es exclusivo para las mujeres porque es la lucha de las mujeres. Eso en cuanto a los aliados. En cuanto al acoso, bueno, desde mi área de trabajo hay muchísimos factores que influyen en por qué no se denuncia. Está lo que ya se decía, el miedo, que se empiece a tildar de la abusada, esto. Pero digamos en una relación de pareja, no solo es el miedo, sino es la personalidad dependiente que pueda tener la mujer del hombre. ¿Me hago entender? No sé, con esto no pienso justificar la violencia, ni mucho menos, sino que se desarrollan patrones de personalidad desde la crianza. Entonces a la mujer se le empieza a criar de que el de la plata es el hombre, entonces el hombre es el que la tiene que mantener, usted tiene que estar con su esposo, hágale lo que le haga, la viole, le pegue, lo que sea. Entonces eso empieza desde la cultura, desde la crianza, la mujer empieza a interiorizar estos discursos y obviamente cuando va a denunciar se ve, se detiene por el hecho de decir, no, si lo denuncio voy a perder a mi familia, voy a perder a mis hijos, voy a perder mi estabilidad económica. Entonces están retirando muchísimos reforzadores que para ella son importantes y ella prefiere aguantar y no denunciar por miedo a perder todo esto. También está el hecho de la justicia. Si tú vas como una mujer a denunciar violencia sexual, te van a revictimizar una y otra vez, porque tú te tienes que sentar a contarle tu historia al psicólogo, al juez, al abogado, a esto, a lo otro. Y para una mujer abusada es muy difícil contarlo una primera vez como para venir a contarlo 10 veces más. Eso por ese lado, tampoco se hace justicia. En Colombia, los casos de violencia sexual, el 5% están llegando al estado de denuncia y solo el 1% llegan a alguna condena para el abusador. Entonces las mujeres no se ven respaldadas por la justicia y prefieren callarse. Ok, bueno, las tres, o digamos que tienen una opinión en general, y es que los hombres no pueden ser feministas, pues digamos que no pueden intervenir tampoco en estos papeles. Pero digamos que leyendo sobre el tema, y hace mucho escuché o pues leí de François Poulain de la Barre, que era un tipo que era pues sacerdote, filósofo también, y se le considera como uno de los precursores del feminismo en épocas de la Ilustración, cuando pues esto era básicamente menos que un embrión de un movimiento. Entonces, hay cómo jugaría, porque pues como que lo central o la idea central de la Barré era que a las mujeres, o sea, se les ha violentado tanto, principalmente el pensamiento y, pues lo que logro recordar, como que se les violó primero el pensamiento, como que no se les dejaba el libre pensamiento, y que tampoco era justo que se les obligara a ingresar a las religiones, en este caso, pues, o se les obligara a ingresar como monjas, como, bueno, como cada uno de los puestos que tiene, de los pocos puestos que tiene la religión destinado para el papel de la mujer. Y otra pregunta también es el tema de la revictimización, lo que contaba, creo que ahorita Daniela.
y es el tema de contar y contar una y otra vez. No es sano para la persona, pero creería que digamos que se prestaría para el proceso ya tanto judicial del momento de contar lo que pasó y los detalles, porque pues puede decir o podría en algún caso, hey, es que me violaron, pero pasó esto, pero no creería yo que no prestaría tampoco solo una declaración, o digamos que en una declaración en caliente, no prestaría para un buen desarrollo de un proceso judicial, creería yo. Y vuelvo a las dos preguntas. ¿Cómo un hombre no puede ser no puede ser feminista si desde tiempos de la Ilustración fue uno de los precursores Pulán de la Barré? Y lo segundo, lo de la justicia. Bueno, en cuanto a lo que tú dices de revictimización, el problema no es tanto contar. Sí, obviamente para la ley es muy beneficioso contar varias veces el relato y lo sucedido. El problema no es contarlo. El problema es que a cada persona que tú se lo cuentas, te está juzgando. Entonces tú se lo cuentas al psicólogo y el psicólogo, ¿y usted cómo está vestido? Tú se lo cuentas al abogado y el abogado, ¿y usted tomó? Tú se lo cuentas a otra persona y usted dónde estaba, porque estaba de noche, ¿sí? Es eso lo que ocasiona la revictimización, que estén todo el tiempo juzgándote y prácticamente preguntándote, ¿usted no tuvo la culpa? ¿Está segura que no tuvo la culpa? Ese es el problema en este país y en casi toda Latinoamérica, pienso yo, de por qué la mujer no denuncia, porque la mujer no se quiere sentar a contar algo traumático que le acaba de pasar y que le estén diciendo, ¿segura no es su culpa? ¿Segura no fue por esto? Eso es lo que pasa. Y en cuanto a lo que tú decías del señor este que fue precursor del feminismo, yo creo que, bueno, personalmente, cuando yo empecé a empaparme del movimiento, empecé a leer libros de mujeres y empecé a leer las teorías que decían las mujeres. Entonces, pues no, nunca había escuchado del hombre que tú dices, entonces por eso se me hace extraño, pero eh, digamos que sí, a través de la historia se ha visto que a las minorías las ha apoyado las personas con privilegio, ¿sí? Entonces, digamos, a las personas afro, cuando eran esclavas, muchas personas blancas decían, no me parece justo que sean esclavos. A las personas que no son de la comunidad LGBTI han pensado, venga, no es justo que los estén maltratando por su orientación sexual o por su identidad de género. Obviamente, los hombres tienen todo el derecho a apoyar y a pensar que no es justo lo que hacen con nosotras, la violencia de género, la brecha salarial, todo esto, pero tanto como llegar a entrar al movimiento es lo que yo me cuestiono. Respecto a lo de este hombre precursor del feminismo, yo creo que no tenemos que agradecerles por los derechos. Los derechos humanos son fundamentales, humanos y no humanos, en el caso del antiespecismo, son fundamentales y siento que no hay que agradecerles por eso ni rendirles pleitesía. Es algo que merecemos y que alguien dentro de su privilegio de monopolización de la información se dio cuenta que estaba, pues, de que estaba teniendo privilegios por sobre otras personas. Y puede que sea por empatía o por cualquier otra razón, pero yo siento que, pues no hay que, ¿sabes? Como que no hay que darle tanto bombo a algo que debería ser fundamental. Yo no le puedo agradecer a alguien por no matarme o por no violarme, porque la lógica humana debería ser que eso no pasara. Sí, Entonces, qué pena te interrumpo, sí, o sea, dices, no, pues, no me referí como agradecer, como, hey, uno escucha que el feminismo es como un movimiento que más, aparte de ir por los derechos, por la equidad de derechos de, de las mujeres principalmente, también va de todo el mundo. Entonces ahí vienen diferentes, o pues se suman otros movimientos como LGTBI, los temas de las personas trans y demás. Si se expresa esto, ¿por qué no darle pues no un papel fundamental, sino una participación a los hombres? Porque pues uno a veces también, si uno maneja desde un privilegio, pero digamos que quisiera aportar y pues digamos que esto no se vería sesgado, decir que un hombre pues no merece una participación primordial, a veces siento también como fuentes o
puentes entre temas como lo que es la política, que es tan cerrada a estos temas, y que pues Ok, el hombre tiene bastante, o pues digamos que es bastante predominante la participación del género masculino en este caso. claro. Digamos que empieza así porque los hombres siempre han tenido el monopolio de la información y de la comunicación y demás, ¿no? Entonces, como que son los que primero se pueden empapar de esto. Yo creo que los hombres deberían ser aliados y no creo que puedan ser feministas porque no encarnan esto, pero pueden ser aliados del feminismo, pueden cuestionarse, pueden compartir, pueden leer, pueden reparar y brindar espacios seguros para nosotras porque somos la mitad de la población. No es que podamos construir sin ellos porque aparte tienen los medios de producción, tienen los medios de comunicación, tienen absolutamente todo porque sabemos que el sistema es patriarcal. Entonces, a partir de esto y pues del cuestionamiento de sus privilegios masculinos, se debe construir, pero no se debe construir como un papel primordial, pues sí, como principal, sino como aliado feminista, que es mi posición personal, ¿no? Porque una de las consignas del feminismo también es tener algo propio en lo que solo las mujeres lleven, algo en lo único en lo que las mujeres históricamente puedan llevar la batuta, porque en todos los movimientos y en pues todo lo que ha existido en la historia humana, el hombre masculino pues siempre ha tenido mayor legitimidad, ¿no? Entonces por eso también los hombres iniciaron a hablar de feminismo, porque pues eran quienes podían. Y respecto a la revictimización, como que creo que el feminismo también hace eso, ¿no? Como brindarnos espacios seguros porque el sistema en sí mismo, el mundo globalizado es patriarcal, el sistema judicial, laboral, de salud y demás es patriarcal. Entonces, lo que decía la compañera que hablaba como de que te revictimizan y te preguntan si no es tu culpa, pues porque dentro de la cultura está que pueda ser tu culpa, porque normalmente nos está analizando pues como esta opresión sistemática que existe dentro de la violencia sexista, ¿no? Entonces, si el sistema judicial es patriarcal y te va a preguntar cómo ibas vestida, qué pasó y cómo fue y cómo fue y te va a preguntar miles y miles de veces hasta que tú puedas llegar a la revictimización y aparte tu caso no sea procesado justamente, pues entonces muchas mujeres no van a denunciar. Una de las técnicas que tiene el feminismo para esto es como el escrache y otras dinámicas que ha creado desde colectivos feministas, de ellas, para poder, digamos que tomarse la justicia por las manos porque el sistema no nos respalda. Pero, qué pena entró ahí lo último, ¿y por qué tomar, o sea, sí es evidente que el sistema judicial es bastante malo, pero porque el tomarse la justicia por propia mano no sería, pues digamos que sabemos que los únicos que pueden juzgar en este caso y que tienen la autoridad son los jueces y los demás entes que pueden realizar esto. Entonces, ¿no sería más bien una manera de acoplar la información, de juntar toda la información que tiene la víctima y presentarla de una manera, digamos que lo suficientemente especializada en derecho penal para evitar estos temas? Porque pues uno ha visto casos en donde se acusa a un personaje, pero resulta que era o que no nunca sucedió. Entonces, ahí cómo se podría hacer o cómo, por qué tomarse la justicia por propia mano? Pues yo creo que es por la ineficiencia que tiene el sistema ante nuestras denuncias. Como que si históricamente de 10 denuncias, una pasa por un proceso judicial y 0.5 es la que pues tiene acción legal, pues claramente no vamos a confiar en el sistema judicial. Es el deber ser, yo creo que se debe hacer también porque pues la justicia se supone debe funcionar, pero pues si no funciona también tenemos otras maneras de hacerlo y pues no nos tomamos la justicia por nuestras propias manos porque no encarcelamos a nadie, pero lo hacemos de manera social. El scratch, como les contaba, pues es una de las técnicas adquiridas por el feminismo, que es algo más como de justicia pues social y de repudio social y de boletear al abusador para, pues como para que nosotras tengamos por lo menos la identificación de los personajes entre nosotras mismas y pues no, y que no le pase a ninguna otra, porque al final no es que nos tomemos la justicia porque no los encarcelamos, no les damos un castigo y pues nada de esto pasa, es más como de protección entre nosotras.
Yo estoy muy de acuerdo con mi compañera, yo no considero que sea tomarnos la justicia por nuestras propias manos, sino que la justicia patriarcal nos ha obligado a buscar herramientas entre nosotras mismas y de una manera un poco más autogestionada para poder denunciar y para poder sentirnos protegidas, para poder crear círculos de confianza entre compañeras. Entonces, pues lo que dijo mi compañera, como nosotras no encarcelamos ni, o sea, nos tomamos otro tipo pues, de acciones, pero siento que el scratch ha sido como eh, quizá una técnica de salvación para muchas y de protección para que a otras no les suceda. Entonces, yo no lo consideraría una técnica como agresiva o innecesaria porque, pues, como que no es, ¿cómo decirlo? No es de extrañar que la misma justicia patriarcal se encuentra pues guiada por pensamientos machistas. Digamos que hablando de todo esto me vino a la cabeza cuando sucedió lo de Rosa Elvira Celi y Miguel Uribe, el tipo que se lanzó alcalde hace poco en Bogotá, lanzó unas palabras muy directas en las que la acusaba a ella y la culpaba a ella. Entonces, ¿cómo vamos a acceder nosotras a una justicia, entre comillas, cuando vemos estos dejos de machismo y de misoginia marcada en las mismas instituciones? Entonces, creo que pues han sido como tejidos entre nosotras mismas de los que han nacido las herramientas como el Scratch. Sí, el hecho de la justicia es que la víctima debe probar que lo que está denunciando es verdad, no el victimario. Entonces, les decía que la justicia, la violencia de género es muy difícil de probar. Las más fáciles de probar es la violencia física y la violencia sexual. Y la violencia económica y la violencia psicológica no son tan fáciles de probar, entonces por eso es que estas denuncias no llegan y las mujeres no se sienten respaldadas por, el, por, el, por la justicia ni por el Estado, porque evidentemente es patriarcal. Entonces no les está apoyando, no las respalda y no se está generando la garantía de no repetición ni la, ¿cómo se llama esto? Reestructuración de víctimas, creo que es esto. Entonces, por eso recurren a técnicas como el scratch, que, como decían mis compañeras, no es una técnica agresiva contra el hombre, no es que los vayamos a linchar, sino es una sanción social que se les está poniendo. Y bueno, yo sé que en esto puede salir que oigan, sí, ustedes están haciendo todo esto creyéndole a una mujer, y si no es verdad, entonces, ¿qué pasa? Por lo general, cuando salen estas denuncias, hay más de una denuncia. Entonces, por eso las denuncias tienden a ser verdad, porque siempre hay más de una mujer abusada por el mismo. Además que eh, lo que hablábamos anteriormente, a veces denunciar nos toma muchísimo tiempo por diversidad de aspectos, no sé, la inseguridad, el miedo al agresor y pues yo ya cómo voy a probar que fui abusada sexualmente hace 5 años. Cuando una es violentada, una no tiene un formulario en el que dice como sí, me violaron. Entonces, siento que esta herramienta del Scratch nos ha dado como la voz a muchas que quizá pensábamos o considerábamos el silencio como una opción en nuestra vida luego de haber sufrido violencia de género. Además de esto, desde mi área de trabajo, yo he trabajado en psicología clínica, he atendido casos y he visto muchos casos que son mujeres que las violaron cuando eran niñas, y cuando hay violencia sexual contra niños, los niños muchas veces no entienden qué es lo que está pasando y que los están violentando. Entonces muchas veces esa persona nunca habló y llegó, no sé, la violaron a los 5 años y llegó a los 24 años y ella no había afrontado todavía que había sido abusada. Muy probablemente pueden ser miembros de la familia, entonces esto hace aún más difícil que lo afronte. Entonces tú después de 24 años no vas a poder probar que te abusaron. Pero yo O aquí también, tengo... dale, tranquilo. perdón, quería añadir que también las mujeres que están casadas, que suelen ser unas de las personas más violadas por sus maridos, porque se supone que cuando están casadas todo es divino y todo es hermoso, y normalmente son de las mujeres más violadas porque
como que el compromiso les hace creer a los esposos que pueden acceder a sus cuerpos cuando ellas quieran. Entonces, cuando van a la justicia y dicen que fueron violadas por sus esposos, no se considera violación. Yo creo que cuando hay una acusación de estas, eh, lo ideal es creer en la versión de la mujer por lo que dice Lupus, y es que es muy difícil demostrar que no sucedió. Por ejemplo, es muy difícil demostrar que violencia doméstica o que un abuso o una violación no sucedieron. Pero también han habido casos como el de Johnny Depp, por ejemplo, que el actor que fue acusado y que a la final se demostró que era mentira y que él nunca tuvo ninguna acción violenta contra su ex esposa. Entonces yo quisiera, ¿cómo hacemos para ponernos en una situación en la que llega una denuncia? Por ejemplo, hace poco también salió la denuncia a Sebastián Villa, el jugador de Boca, pero han habido otras pruebas que indican que tal vez las denuncias contra Sebastián Villa no son tan ciertas. Entonces, ¿cómo nos podemos poner desde un punto más neutral en el que podamos ver las dos situaciones y logremos decidir qué es verdad y qué no? Y lo digo por lo siguiente, porque cuando hay una acusación por redes sociales, entonces acusan al hombre de lo que hizo, y si llega a ser mentira, como en el caso de Johnny Depp, de todas formas la persona va a quedar marcada que lo hizo, o sea, en la memoria colectiva va a quedar que lo hizo. Hace un año creo que fue que pasó que Armando Vega Gil, el bajista de Botellita de Jerez, mexicano, tuvo unas acusaciones y decidió suicidarse porque dijo que él no lo había hecho, pero sabía que si la justicia demostraba que no lo había hecho, igual en el colectivo general iba a quedar que él sí había hecho de todo lo que lo habían acusado. Entonces, ¿cómo nos podemos poner en una posición en la que digamos que si la justicia dice algo es verdad, o nos vamos en que las denuncias que hacemos por redes sociales todas son reales? ¿Cuál es la posición que deberíamos tomar al respecto? Bueno, yo creo que tampoco que romantizar a las mujeres también es un problema, porque, pues porque eso también es ponernos en una posición paternalista de pensar que no podemos ser malvadas, que no podemos mentir, que todo lo que decimos es verdad, porque eso tampoco es cierto. Hay que analizar que también el scratch y otras técnicas adquiridas han sido tomadas para hacer venganza a los exnovios, para pues incidir en la vida pública de las personas famosas y demás. Entonces, pues creo que hay que ser lo más responsables posibles con estas técnicas, pero pues igual que en la justicia ordinaria, casi siempre hay pues condenados que fueron inocentes y libres que son culpables, ¿no? Entonces, pues como que sí, se pueden salir muchas cosas de las manos, entonces yo creo que, porque también estaban casos en los que acusan a personas pues, que eran inocentes, y pues eso, como tratar de ser lo más crítico posible y pues darle a las personas el beneficio de la duda. Ya, si es un victimario que reúne muchas denuncias, pues como que ya es dudoso, ¿no? Pero sí, como que tratar de ser muy cuidadosos pues, con estas técnicas y tratar de ser muy críticos, porque pues yo tampoco voy a romantizar a las mujeres porque soy mujer, porque eso también me parece pues una posición súper paternalista y también me parece pues fatal que eso pase. Quería también preguntarles, pues bueno, esto es más en tono de pregunta, no, sino para conocer su opinión también con respecto a lo que es, pues, en cuestión a lo del patriarcado, también temas de la brecha salarial, que pues en muchos ámbitos de la vida, pues inicialmente acá en nuestro país, está muy sesgada esa brecha salarial. Quisiera saber la opinión pues de cada una al respecto de este tema. Bueno, pues yo sí considero que hay una brecha salarial muy marcada, que hay una división sexual del trabajo que no es visible en algunas relaciones de clase. Yo quiero resaltar unas estadísticas del DANE. En el trimestre de octubre y diciembre del 2018, la tasa de desempleo del hombre fue del 6,7% y la de la mujer fue el 12,4%. La tasa de ocupación del hombre fue el 67,6% y de la mujer apenas del 46%. Yo creo que estas estadísticas ya pues
nos hacen visualizar la brecha salarial tan marcada que existe, yo creo que está muy ligada con las labores domésticas, toda la economía del cuidado que siempre está pues a cargo de la mujer, toda la feminización de la pobreza que ha existido, el hecho de que algunas empresas decidan no considerar a las mujeres entre los puestos para ser empleadas por toda esta cuestión de la licencia de maternidad, que quizá no trabajan horas extras, que tal vez no trabajan festivos porque tienen a cargo otras responsabilidades como, no sé, bueno, los hijos, la casa, que quizá tienen a cargo sus padres o su familia. Entonces, pues yo considero que desde ahí ya empieza a estar muy marcada toda esta cuestión de la brecha salarial, que pues hace muy notable como un creciente empobrecimiento pues, de la mujer. En cuanto a lo de la brecha salarial, sí, evidentemente, no solo en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, existe la brecha salarial entre hombres y mujeres, y no solamente ya como tal ejerciendo las funciones del cargo, sino en el desempleo. Las mujeres tienen una tasa más alta de desempleo que los hombres. Y sí, es por esto que decíamos anteriormente, y es por los costos de la maternidad, por el hecho de darle una licencia muy larga a una mujer y tener que contratar a alguien que la reemplace. El hecho de que la mujer no solo atienda su trabajo, sino atienda a sus hijos, atienda a su casa. Entonces, esto la hace ver como poco productiva, porque no puede sentarse a trabajar como lo haría otra persona, un hombre que no tiene esas tareas del hogar, ¿sí me hago entender? Entonces, también se tiene poca confianza en las habilidades de la mujer, si bien culturalmente dicen que el hombre se desempeña mejor en unas áreas y las mujeres no. Esto es totalmente falso en tanto culturalmente como científicamente, porque está comprobado que tanto hombres como mujeres pueden cumplir las mismas funciones en los cargos laborales que se les exige. Y aparte de esto, la mayoría, el 78% de las ofertas laborales están diseñadas para hombres. Bueno, yo creo que respecto a la brecha salarial, que es referida más como a la diferenciación de los salarios de hombres y mujeres en los mismos cargos, creo que también es debido a las oportunidades estructurales que existen para las mujeres y los hombres para acceder a la educación, acceder, pues sí, como a estos cargos, a cierto tipo de cargos que normalmente los de la economía del cuidado están feminizados, y lo de las labores pues que demandan como más inteligencia, por decirse así, que no es correcto, sino que demandan más, no sé cómo decirlo, como más aptitudes administrativas, perdón el error, más aptitudes administrativas están ligadas con las mujeres, con los hombres, y más la economía del cuidado están ligados a las mujeres, aunque haya trabajos de fuerza como, no sé, sí, como la carga de bultos y otro tipo de trabajos que están ligados a los hombres. Cuando se trata de oportunidades en estos mismos trabajos, la brecha salarial nos demuestra que hay hasta un 21% de mujeres en el mismo trabajo que ganan menos que los hombres. En este caso, tú decías como de administrativos, pero por ejemplo uno ve en carreras como principalmente la administración de empresas, son digamos que en su predominancia, o lo que uno ve, porque pues tampoco tengo un estudio en analizar carreras, pero uno lo que ve principalmente es que en su mayoría son mujeres. ¿Por qué decir, o en este caso, por qué decir que de cierta inteligencia o se aplica más para unos casos, en este caso los hombres, y digamos que se deja a un lado a las mujeres? Porque mencionar esta parte de como un análisis, o pues digamos que no entiendo esa parte. Ok, como que se sabe que históricamente el monopolio del conocimiento ha sido adquirido mayoritariamente por hombres, ¿no? Entonces, eso también hace que se feminicen o se masculinicen algunos trabajos. Claramente, en administración de empresas y demás, en cuestiones universitarias y pues sí, como de pregrado y demás, hay mayoría de mujeres, pero
hablando de la brecha salarial, que fue su pregunta, en los mismos cargos administrativos, los hombres ganan más que las mujeres. Aunque las mujeres estudien más administración de empresas, en administración de empresas puede que algún administrador, gerente y demás, que sea hombre, gane mucho más que una mujer. Y eso pues se da en las ofertas laborales y en lo que se cree pues que son las aptitudes de las personas para adquirir los trabajos y demás. A eso pues que fue puntualmente su pregunta de brecha salarial, pues a eso me refiero. Ok, tú mencionabas como una parte del tema de la educación. Dices que esto de cierta manera se ha generado por un sistema patriarcal, pero ya no es o no va más en una parte de la elección de que las personas elijan sus carreras y que no sé si es natural o algo no sé qué será ya por el constructo social o temas parecidos, porque hay carreras que eligen más que los hombres o que las mujeres. O sea, no va como el tema más, digamos que de elección de la persona, propia de la persona, aparte de los sistemas ya patriarcales o los sistemas educativos que se hayan establecido. Entiendo y es muy buena tu pregunta y esto como que me lleva a pensar en el género. En la socialización primaria de las personas y en la asignación de género, como que lo que hace esta asignación de género respecto a la socialización primaria, incluyendo los medios de comunicación y pues bueno, como que otros factores sociales, hace que, digamos, no sé, cuando eres niña, te dan que para jugar, te dan una cocinita y te dan un bebé, y a los niños les dan, no sé, como ladrillitos, Lego, y todas esas capacidades adquiridas con el tiempo desde la socialización primaria y en la socialización secundaria alrededor de tu vida, más los medios de comunicación, te guían a que tus aptitudes, actitudes y gustos sean direccionados hacia esa diferenciación del género. Acá pues me remito sobre todo al género porque es lo que se supone que pues lo que te imponen para que se supone que haya esa diferenciación, que sea muy marcada y que te permee ya cuando tú eres adulto o pues en esa etapa, ¿no? Por eso se supone que las mujeres somos peores manejando, pero se trata más como de, en cuanto a nuestra socialización primaria, no tuvimos los mismos juguetes que a los niños les dieron cierta coordinación y cierta estabilidad que a nosotras no, porque a nosotras nos daban un bebé y pues nos tocaba limpiar culos desde chiquitas. Exacto, yo quiero aportar, sí, algunas cosas sobre ese tema de las carreras y de la elección y todo esto. Y sí, básicamente es cultural. A nosotras nos educan para el cuidado, a los hombres los educan para las matemáticas, los carros, etcétera, y todo eso. Entonces, por eso se ve en psicología, cuando hacemos las pruebas de vocacionales, se evidencia que los hombres tienen más elección hacia estos temas y las mujeres hacia temas de cuidado, de humanidades, de todo esto. Pero sin embargo, se ve que hay mujeres en ingeniería, por ejemplo, se ve que hay hombres en psicología. Hay, por ejemplo, en mi universidad había la carrera de educación para la primera infancia y ahí pues estudiaban algunos hombres. El problema, digamos, dentro de cuando ya se escogió la carrera, es esta misma discriminación de género. Entonces, como veían hombres en educación para la primera infancia, ya los tildaban de afeminados, de gays, etc. Y a las mujeres que estudian ingeniería o cosas relacionadas, las tildan de marimachas, de lesbianas, etc. Entonces, muchas veces estas presiones dentro de las mismas carreras por los compañeros, hasta los padres, ocasionan que las personas se cambien la carrera a la carrera que, entre comillas, es para su género. Sí, total, yo considero también que todo eso está muy guiado por los roles que se nos asignan, pues en toda esta cuestión de la socialización primaria que nombraba mi compañera, y es que nos imponen ciertas cosas y ciertas aptitudes y ciertos gustos que nos van guiando a las futuras elecciones que vamos a hacer cuando vayamos creciendo. Entonces, yo considero que pues también está como muy marcada por toda esta cuestión. Bueno, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando. Muchas gracias a Lupus, a Sandumba y a Daniela por haber participado con nosotros en este primer episodio de Tres para qué. No, gracias a ustedes.
Gracias por la invitación. Gracias por la invitación y por escucharnos. Gracias por la invitación, espero que pues les hayan quedado claras algunas dudas que tenían y pues nada, como que la información haya sido servible, que sea servible y clara como para su deconstrucción también y puedan ser aliados del feminismo. ¿Cristian le quedó claro todo? Sí, a mí me quedó. Sí, Sí. sí. Pues, ¿Sí le quedaron ciertas cosas ahí claras, ciertas dudas? sí, hay cosas, por ejemplo, lo de la brecha salarial, uno siempre lo ve, y aquí aprovecho para darles las gracias por la instrucción, pero uno siempre ve el tema en la parte, siempre muestra en la parte económica, entonces que en una estadística de 80 países las mujeres ganan menos, que un 50% menos que los hombres. A veces los temas de las mediciones no son claros, porque pues hay obviamente mujeres que se dedican a carreras que no son bien remuneradas y en su gran mayoría, pues como los futbolistas, un ejemplo, pues son predominados obviamente por los hombres y que son miles de millones de euros, de dólares. Entonces uno siempre queda en ese tema. Yo nunca lo había visto por la parte del desempleo. Sí se había tocado, pero nunca había visto esa parte de la empleabilidad que es más dada a los hombres que a las mujeres en estos temas de cuando se están buscando un trabajo, de buscar un puesto en alguna empresa. Pues yo creo ahí en el tema de las carreras, y acá ya dando nuestras opiniones para ir cerrando el programa, y es que, digamos, ellas decían algo muy interesante y es el tema de por qué se estudian ciertas carreras y tiene mucho que ver justamente con esa educación que se da desde niños. Y es que, pero también pasa en la universidad, o sea, nosotros tres estudiamos en una facultad y en una sede en la que compartíamos con gente de diseño gráfico, de medios audiovisuales, pero también de diseño de modas. Les tocó el de diseño de modas porque en diseño de modas eran solo mujeres las que estaban estudiando la carrera. Y cuando uno veía hombres, siempre estaban los comentarios de que debe ser gay o qué hace estudiando diseño de modas. Y yo creo que ese es un tema complejo porque tampoco está esa libertad de la persona de decidir qué carrera estudiar y a qué irse, o cuando una mujer quiere aspirar a un cargo más importante, y veámoslo nada más con el tema de Claudia López como alcaldesa, que muchos la cuestionaron a ella que no podía llegar a ser alcaldesa, no por sus facultades, porque de hecho era la más preparada de todos los candidatos, sino por ser mujer. O sea, no podía ser alcaldesa por ser mujer. Entonces siento que de todas formas sí hay un tema ahí complicado en el tema de toda esta construcción social que hemos hecho alrededor de ciertas profesiones. Mire que ahora que usted habla de eso, yo lo veo más como a estereotipos. Es algo con lo que lastimosamente todos hemos crecido. Si tal persona hace X cosa, es algo. Eso es algo que ahorita o hoy en día he visto que pues ha cambiado, pero antes era algo que teníamos muy marcado, que es gay. Eran temas que no sabíamos manejar y pues con el paso del tiempo, con estos colectivos que se han ido creando y demás, pues ha crecido. Algo también con lo que me quedo de lo que hablábamos ahorita con las chicas era el tema de lo del acoso, ya que para mí muchos hombres puede que en algunos momentos no seamos como lo que dicen ellas, como tengamos esa participación activa, ya que en cuestión a lo que es el acoso, puede tomarse con el simple hecho de mirarle la cola a una chica. Ahí usted puede estar ya sobrepasando algo que no, pues es que ya está acosando, según no se debería hacer. Entonces obvio, es un tema muy delicado y digamos a partir de ahí es difícil manejarlo para que los hombres nos inmiscuamos más en ese tema. Bueno, entonces hombres, deconstrúyanse. Y nada, me gustó mucho el episodio y sería chévere de pronto más adelante ver cómo hacemos otro episodio hablando sobre otras cosas. Muchas gracias a ustedes dos por estar acá y a nuestras invitadas, y nos estamos viendo en el siguiente episodio a ver con qué más traemos, a ver qué otros temas traemos para hablar.